A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. A toda la audiencia, paz del Señor. Nos preparamos entonces para comenzar un estudio de las Escrituras que hemos puesto por título Revelaciones de Jesús a través de la afirmación Yo soy. Es un tema interesante, un tema complejo que vamos a comenzar el desarrollo en el día de la fecha. No creo que vamos a terminar en el día de hoy, pero lo continuaremos estudiando porque es un tema relevante, interesante, donde hay verdaderas revelaciones de Jesús, las cuales es importante para todos los que desean conocer el plan de nuestro Dios respecto a la salvación. Así que bien, vamos a prepararnos entonces para analizar este importante tema que se ha prestado para muchas interpretaciones, y nuestra intención no es ser una interpretación más, sino sencillamente queremos tomar las Escrituras, ya que creo que si usted escucha nuestra programación sabrá de que tratamos de aferrarnos únicamente a lo que está escrito, evitando las interpretaciones y los pensamientos, yo creo, me parece, me dijeron, para cambiarlo por el fundamento bíblico, la palabra de Dios escrita en la Biblia. Entonces, quiero decirle sencillamente que usted no debe creerme a mí, debe creer únicamente lo que lee en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar entonces con esta declaración que tenemos aquí, un material para compartir con ustedes y también para analizarlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que mayormente se presenta sobre yo soy? Es un pensamiento que genera en las personas, obviamente, una inquietud que es interesante a la luz de la Biblia. Las inquietudes son sumamente importantes porque nos conducen a la investigación, al análisis, y creo que vale la pena realmente analizar. En muchas oportunidades Jesús dijo, yo soy, utilizó esta palabra yo soy sencillamente diciéndole a los discípulos, yo soy, en momentos muy difíciles de la vida de ellos. En otras oportunidades agregó, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y etcétera. En el libro de Juan no es un detalle menor que hay 7 veces en las cuales Jesús se manifiesta como yo soy, poniendo otro calificativo. Así que aquí hay algo interesante detrás de todo esto. Al analizar la palabra yo soy, también nos conduce a conocer la esencia de Jesús, y comenzamos planteándonos a lo que es muy también discutido dentro de los estudiosos de las Escrituras. ¿Es Jesús parte de una Trinidad? ¿Es Jesús la segunda persona de la Santísima Trinidad? En otro ámbito de estudio, en otra concepción de pensamiento, podríamos preguntarnos, ¿Jesús es la misma persona que el Padre? ¿Es Jesús el Padre? ¿Estamos hablando de una sola persona cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos del Padre? No son dos, sino uno solo. Todo esto genera, a partir de esta frase tan interesante, simplemente yo soy. Para ello, indefectiblemente, iremos al origen de estas palabras muy pronunciadas también en las Sagradas Escrituras, y comenzamos entendiendo que hay fundamento en las Escrituras. Y el propósito de Juan, que es algo muy llamativo también, que como les decía, en ciertas oportunidades se utilizó la frase yo soy. Hay un propósito en el libro de Juan, desde el capítulo 1 del libro de Juan hasta el último, o casi los últimos capítulos del libro de Juan, tiene un solo objetivo: mostrar que Jesús es el Cristo. Vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias
vamos a tomar la lectura como siempre lo hacemos. Nuestra lectura será en la versión Reina Valera 1960 para el estudio, pero si necesitamos echaremos mano también a otras versiones de Biblia para poder analizar con profundidad lo que estamos tratando. Vamos a dar lectura entonces al libro de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, vamos a leer el versículo 31. Nos dice de la siguiente manera, Juan 20, 31. Podemos tomar el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol declara que todo lo que fue escrito en el libro de Juan y a lo largo de las Escrituras fue una permisión de Dios, fue una bendición de Dios que haya llegado aún hasta nuestras manos, viviendo a tanta distancia de donde ocurrieron los hechos, a tantos kilómetros de donde vivió Jesús el Mesías, donde desarrolló su ministerio. Y hoy por su misericordia se ha cumplido la palabra que el Señor decía, que el Evangelio iba a ser conocido en todas las naciones. Hoy se conoce en la gran mayoría de las naciones. Y tenemos las palabras de Dios en un volumen tan pequeño, un libro solamente 66 libros, y con esto tenemos la información necesaria para comprender que el enviado de Dios vino con el propósito de cumplir el plan de la salvación en la vida de la humanidad, que fue el propósito de Dios desde tiempos remotos. Aquí Juan dice que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Mashiach, que estaba profetizado ya en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver que Dios se reveló de esta manera, utilizando la frase yo soy. En momentos muy difíciles, vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Y antes de introducirnos a la lectura, vamos a recordar que el pueblo de Israel estaba pasando un momento muy difícil a causa del cumplimiento de la profecía que Dios había dado al padre Abraham. Israel estaba como esclavo en Egipto, pero Dios había dicho que les iba a liberar. Dios le iba a libertar. Llamó a ese caudillo llamado Moisés, y cuando llamó a ese caudillo también se manifestó con estas palabras, yo soy, que son las que nos detienen al estudio en este momento. Vamos a la lectura bíblica. Vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a tomar el contexto porque nos ayuda a comprender lo que realmente ocurrió. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y luego continúa el relato del llamamiento de Moisés para presentarse al faraón. Aquí vemos que cuando Moisés le pregunta si ellos me dicen cuál es su nombre, ¿qué le voy a decir? El Dios de vuestros padres me visitó, pero ¿cómo es su nombre? Y aquí la palabra del versículo 14: respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Aquí comenzamos con la primera frase: yo soy, y agrega: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra yo soy es la que hoy día es un tema muy discutido aún respecto a los nombres. Al nombre legítimo de Dios, al nombre verdadero de Dios, y a la gran discusión de ¿será Jehová? ¿Será Yahvé? ¿Será Yahweh? Y tantos otros nombres que se le aplica, buscando la interpretación correcta para decir este es Dios. Y aún en momentos críticos todavía se llega a decir: si no pronunciamos el nombre de Dios correctamente, corremos el riesgo de que nuestra oración no sea escuchada o no sea respondida. Esta es una parte de lo que nos motiva a analizar la palabra de Dios. Y lo otro es que, así como la frase aquí dicha por el Eterno, el Padre Eterno, yo soy el que soy, y Jesús, el Hijo de Dios, declara también yo soy, entonces la pregunta es: ¿será esta una evidencia de que en realidad existe un Dios en tres personas, un Dios trino? ¿O también se suma
¿será realmente Dios, el Padre, la misma persona que el Hijo? ¿O sencillamente el Hijo es el Dios verdadero? Todo esto surge a raíz de esta frase yo soy. Debemos considerar aquí, y vamos a echar mano a todo lo que tenemos a la mano, vamos a tomar la concordancia Strong, que es la concordancia exhaustiva de la Biblia, y vamos a ver qué es lo que nos dice en este término de yo soy el que soy, según la versión 60. Esto es Éxodo 3, verso 14. Cuando vamos a la concordancia Strong y vamos a la versión original, porque es importante decir también que la Biblia, la palabra de Dios, fue escrito en sus originales en griego, el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Dicho esto, por esta causa es que accedemos, gracias a la tecnología, que nos permite verificar en la versión original o en la versión hebreo-castellano en este caso, para analizar este término. Cuando vamos a la versión original, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy, que él, yo soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Así dice en hebreo, muy semejante a lo que tenemos nosotros en castellano, lo que leímos en la versión 60. Ahora, cuando vamos a esta palabra yo soy, que se repite 2 veces en este versículo, porque yo soy el que yo soy, así dice en hebreo, esto nos lleva a la palabra 1961 de la concordancia Strong en las palabras hebreas. Y vamos a ver lo que nos dice la concordancia Strong. Esta es la palabra hebrea número 1961. Y la pronunciación de esta palabra es Hayá. Esta es la frase yo soy el que soy. En la definición posible, al pasarlo al castellano, nos arroja esta información la concordancia y dice, definición 1, será, fue, aconteció, sucederá, convertirse. En la definición 2, existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Por eso dice yo soy el que soy el que siempre fui y soy el que siempre seré. En otras palabras nos dice yo soy el eterno, yo soy el que fui siempre, soy el creador, soy el Dios, el gran Dios. Este término es sumamente interesante. Así es como Dios se revela a su pueblo. Yo soy el eterno, soy el inmutable, soy el autoexistente, el infinito, el glorioso, el más grande, el creador, etc. Esto es lo que consideramos algo sumamente importante, pues hablamos de el eterno, el creador, el yo soy, y el que en momentos cruciales, como les decía, muy difíciles del pueblo, se manifestó. Nuestro Dios se ha manifestado muchas veces en momentos difíciles, en momentos de grandes dificultades de su pueblo, Dios está ahí. Y si nosotros pasamos momentos de dificultades y problemas, también Dios está ahí. Dios siempre tiene el propósito de ayudarnos, de levantarnos y de dirigirnos para que podamos llegar a un buen puerto y podamos sobrellevar el momento difícil. Así es como comenzó esta frase yo soy el que soy, lo que leíamos en la concordancia Strong, Hayá. Yo soy el que siempre fui, el Dios eterno. Es decir que tenemos una clave sumamente importante porque es la manifestación de Dios a su pueblo. Así se manifestó al pueblo de Israel y en este caso se estaba manifestando a Moisés. Y aclara, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, el Dios que estuve siempre y que seguiré estando. Así surge esta frase, yo soy.
Ahora bien, cuando nosotros vamos a la vida de Jesús, nos encontramos en que estas palabras también fueron pronunciadas por Jesús. Y cuando vemos estas palabras del Señor Jesús, esto nos lleva al análisis, a la pregunta de, obviamente, si Jesús es Dios, si es la misma persona de Dios, o si esto es veracidad de la Santísima Trinidad. Aprovecho a preguntarle a todos los oyentes, ¿han leído ustedes en su Biblia en algún momento la palabra Trinidad? ¿Han encontrado la manifestación de Dios, un Dios en tres personas, a lo largo de toda la enseñanza de las Escrituras antes que llegue Jesús el Mesías? Y en tiempos apostólicos y en tiempos del Mesías, ¿utiliza Jesús la palabra tres dioses en uno? Todo esto es importante analizarlo, pues queremos llegar a la verdad de las Escrituras, más allá de me dijeron, yo creo, me parece. Vamos a tomar el texto donde Jesús se manifiesta como yo soy, y vamos a ver también por qué causa. Vamos a leer varios versículos, tomaremos como base el Evangelio de Juan, donde habla mucho sobre esto, sobre yo soy. Así que vamos a leer primero Juan capítulo 6, versículo 20. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 20, nos dice de la siguiente manera. Podemos tomar aquí el contexto en un momento de dificultad de los discípulos, verso 16 en adelante. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. El versículo 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí tenemos la primera palabra, yo soy. Y yo soy, y agrega, no teman, en un momento difícil de la vida de los discípulos de Jesús. Pero utiliza la palabra yo soy, que es un mensaje el cual estaba codificado y solamente podrían percibirlos aquellos que tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios que era pronunciada ante todo el pueblo de Israel. Yo soy simplemente no era decir, yo soy el Mesías que estoy con ustedes, vengo para cuidarles. Yo soy era una palabra codificada, una palabra que se revelaba a los discípulos. Yo soy, Dios me envió, yo soy la revelación de Dios, yo soy el enviado del Padre Eterno. Si tomamos otro versículo para que podamos ir analizando, vamos a Juan capítulo 8, verso 24 y 28. Vamos ahora al capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan. Primeramente el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús se manifestaba como el yo soy. Versículo 28 nos dice lo siguiente. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es sumamente importante aquí todo esto porque comienzan las revelaciones de que Jesús es el Cristo. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Mesías. El Mesías estaba anunciado en la Escritura, en los profetas, en los salmos y en la ley. Estaba profetizado que Él vendría a cumplir la misión de redimir
a la humanidad, de morir para otorgarnos la posibilidad de la salvación, de que recuperemos lo que hemos perdido a causa del pecado y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. A pesar de que la muerte es inevitable para los hombres de hoy, pues está establecido que todos mueran, pero no significa que allí termina todo. Hay una esperanza de salvación, y esa esperanza cruza los límites de la muerte. Cuando hablamos de esperanza en este mundo, hay un dicho muy común, muy utilizado entre la sociedad: si hay vida, aún hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, cuando conocemos el plan de Dios, cuando conocemos las revelaciones de Dios, sabemos que la esperanza nos lleva más allá de la muerte, más allá de cruzar lo inevitable que es la muerte. Porque la promesa de Dios está que si creemos en el Mesías, si creemos en el enviado de Dios, a pesar de que vivamos tormentos, dificultades y problemas en esta vida, problema de cualquier índole, no importa, hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Jesús no es un accidente en el plan de salvación, pero tampoco Jesús es el único que desarrolló este plan de salvación. Es la parte más importante, si se quiere, en la salvación. Es lo más importante. Él es el Redentor, el que murió por nosotros. Pero el plan de salvación no comenzó en el momento en que Jesús vino a vivir en esta tierra, sino comenzó a partir de que Adán y Eva pecaron. Por ello es sumamente interesante hablar de yo soy. ¿Qué es yo soy? Y aquí viene el pensamiento que es inevitable. Después, más adelante, veremos que Jesús dijo yo soy y agregó algún calificativo. Yo soy la luz, yo soy el pastor, yo soy el camino, etc. Pero cuando vamos a yo soy, hay una gran discrepancia sobre este punto, donde se llega a creer que Jesús es la misma persona que Dios. Esto es en el caso de aquellos que creen de que hay solamente una persona, una. Esto es el Padre y el Hijo, la única persona, la misma persona. Los otros creen que hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son tres dioses en uno. La verdad de las Escrituras no se ajusta a esta manera de razonar. Vamos a leer uno de los textos más conocidos por la cristiandad, que es la revelación del gran mandamiento de la ley de Dios. Recuerda, estimado oyente, cuando le preguntaban a Jesús en Mateo 22, verso 36 al 40, le preguntaron cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios. Y allí Jesús respondió: el gran mandamiento es este, y citó o relató el gran mandamiento que estaba en la ley de Dios y que fue en este caso escrita por Moisés. Vamos a leerlo. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Tomemos desde el versículo 4, y aquí tenemos la manifestación de Dios a su pueblo. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice tres en uno,
y tampoco dice 3. La Escritura Sagrada, antes de decir el gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí dice, el eterno nuestro Dios, uno es. Esta es la verdad revelada en las Escrituras. Es la palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Dice, uno es. Ahora bien, sencillamente, más allá de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra tres dioses en uno no está en la Biblia, esto es algo que comenzó en el año 317 en el Concilio de Trento. Y en este concilio del 317 se estableció la Santísima Trinidad en Roma. Y esta Santísima Trinidad, de allí desprende el famoso credo de Atanasio, donde si intentamos leer este credo, la verdad que es sumamente revuelto, es sumamente difícil de entender, es algo que tiene mezclas para tratar de decir, es difícil que podamos comprender esto de que tres dioses en uno. Entonces, en toda esta filosofía, que voy a ver si lo encuentro, así lo comparto, para que usted no me crea a mí y sencillamente crea los antecedentes, tanto bíblico como extra bíblico, usted pueda creer o pueda evaluar para creer. Vamos a leer, aquí tengo el credo de Atanasio y a ver qué es lo que nos dice, porque de ahí nace el credo de la Santísima Trinidad. Bueno, credo de Atanasio. El credo de Atanasio, uno de los símbolos de la fe aprobados por la Iglesia, se está hablando de la Iglesia romana, católica romana, y al que le da un lugar en su liturgia, es un breve y clara exposición de la doctrina de la Trinidad y de la Encarnación, con una referencia pasajera a varios otros dogmas. Bueno, el credo de Atanasio dice así, para que vean que esto no sale de la Biblia, sale de un credo que viene del romanismo, nace de la cuna romana, y por eso cuando hablamos yo soy, debemos marcar la diferencia. No estamos diciendo y no estamos apoyando de que exista un Dios en tres personas, porque eso no dice la Biblia. Creemos en Dios, el Padre, el Eterno. Creemos en el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el ungido. Y creemos en el Espíritu de Dios, que es Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Pero no en la Santísima Trinidad, porque nace del paganismo. En este caso, fue adoptado por el romanismo. Bueno, escuchemos a ver lo que dice el credo de Atanasio, para que ustedes me entiendan de que esto es realmente una filosofía hueca, y entre tantas palabras que se dicen, a ver si ustedes logran entender. La verdad que para mí es muy difícil, y ya que le doy muy poca importancia a lo que no surge de la Biblia. Pero estamos en un programa donde tenemos que educarnos, y no hay manera de educarnos que poder ver tanto la verdad como la mentira. El credo de Atanasio dice lo siguiente: todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica romana. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda, perecerá para siempre. De esta fe dice, adoramos a un solo Dios en la Trinidad. Bien, si adora a un solo Dios, ¿cómo adora a un Dios en tres personas? Por un lado dice a un solo Dios, como dice Deuteronomio, y por otro lado dice al Dios de la Trinidad.
Sigue diciendo, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Por una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria, igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal es el Hijo, y tal el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno, eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. ¿Van entendiendo? Ay, bueno. Sigo leyendo. Es importante conocer la verdad y conocer la mentira, o lo que se conoce como filosofía hueca, sutileza, para tomar de lo pagano y tratar de cristianizarlo. Continúo. Así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Pues así como la cristiana verdad nos compele a reconocer a cada persona por sí misma es Dios y Señor a sí mismo de la religión católica, nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Termina diciendo que así como no podemos entender el agua o los estados del agua, que el agua es... el agua es H2O, ¿verdad? Líquida, el agua que tomamos. Sólida, cuando ponemos en el congelador y bueno, tenemos hielo y sigue siendo agua. Y gaseoso cuando cae la lluvia, luego levanta el vapor y vuelve a caer lluvia. Entonces, en estado sólido, líquido y gaseoso, sigue siendo H2O, agua. Bien, aunque puede ser algo llamativo y a mucha gente le gusta, como a los griegos, escuchar nuevas teorías, nuevas formas, nuevos razonamientos para explicar, la Biblia declara una verdad totalmente diferente. Y sencillamente quiero hacer un solo análisis para que usted, estimado oyente, pueda razonar y pensar en base a las evidencias bíblicas. Y está referido a la muerte de Jesús. Si es verdad que existe una Trinidad, o si es verdad que existe Dios y Jesús como una misma persona, única persona, la pregunta es, el recuerdo del 14 del mes de Aviv a las 3 de la tarde, hora nona. Vamos a ver lo que dice. Mateo capítulo 27. Acompáñenme en la lectura. Mateo 27. A ver, vamos a analizarlo un poquito. Voy a buscar Mateo 27. Verso 46, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre poniéndola en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ok. La pregunta es, ¿a quién le dijo Jesús, Dios mío, Dios mío? ¿Se dijo Dios mío, a él mismo? ¿Sentía Jesús que fue autodesamparado, que él mismo se desamparó a él? ¿Puede el Dios eterno, si Jesús es el Padre, puede Dios ser desamparado por el mismo Dios? ¿Tiene coherencia esto? La frase de Jesús, Dios mío, ¿a quién le decía Dios? ¿Acaso ese Dios tenía otro Dios aparte? Bueno, luego dice que Jesús entregó el Espíritu. ¿Y a quién le entregó el Espíritu? Se entregó a sí mismo. ¿A dónde vuelve el espíritu de una persona que muere? ¿A dónde va? A Dios, así lo dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Ahora Jesús murió, y la pregunta es, ¿murió Jesús y juntamente a él murió el Padre y el Espíritu Santo? ¿Acaso creemos que la tierra estuvo sin Dios, sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo, por 3 días y 3 noches, 72 horas? Y si esto fuese de esta manera, ¿se imaginan ustedes lo que haría el enemigo de nuestras almas en 3 días y 3 noches sin la presencia del Dios eterno, el Dios de la salvación, el creador, el sempiterno, que ya no sería sempiterno, pues desapareció, murió? El término morir es lo opuesto a vivir. Por lo tanto, si estaba muerto, no permanecía en vida. Por esta causa, necesitó ¿qué? Resurrección. Y si Jesús es el Padre murió, y Jesús murió, y el Espíritu Santo murió, entonces la pregunta lógica es, ¿y quién le resucitó? ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo o necesita que alguien le resucite? La Biblia declara quién resucitó. La Biblia dice, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a ver lo que nos enseña allí el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, vamos al versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La Biblia declara que Jesús murió y resucitó. Y dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron también en él. ¿Quién es el que resucitó? Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién le resucitó? Le resucitó el Padre. Por lo tanto, el Padre no estaba muerto el Hijo. Y el Padre le resucitó. Por ende, cabe en la conciencia humana el pensamiento, a pesar de toda la filosofía de Atanasio, a pesar de todo el invento que tienen muchos estudiantes de la Biblia que lo genera así, diciendo esto es un gran misterio, esto es algo que no es entendible. No hagamos que la Biblia diga lo que no dice. La Biblia es clara. Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir literalmente por nosotros y pagar nuestras culpas. ¿Y la esperanza estuvo en qué?
en la resurrección. El Padre Eterno resucitó a su Hijo. Y lo mismo hará con nosotros. Es por ello que cuando decimos yo soy, cuando Jesús se manifestó como el yo soy, debemos comprender que esto no es, bajo ningún punto de vista, una prueba de que Jesús sea parte de una Trinidad, y menos de que Jesús, como decía el credo de Atanasio, Jesús es coeterno, coexistente, una misma esencia, un mismo poder. Eso no dice la Biblia. Podemos agregar, estimados radio oyente, el texto de Juan capítulo 20, versículo 17. No me toquen, dijo Jesús, o suéltenme, porque todavía no he subido a mi Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, el Hijo de Dios, tenía un Padre. ¿Quién es? El Eterno. El Yo Soy que se manifestó a Moisés. Y también tenía un Dios. ¿Y quién era su Dios? El Eterno, su Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de Yo Soy, cuando Jesús se manifiesta como Yo Soy, se está manifestando como el enviado del Padre. No se está manifestando de que Él es la misma persona del Padre, ni tampoco que Él es una Trinidad. Pero por supuesto, usted no debe creerme a mí, debe creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ver ahora Juan capítulo 3, uno de los textos más conocidos por la cristiandad. Juan capítulo 3. Y vamos al texto, creo que el más conocido entre los cristianos. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos declara que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el Eterno amó al mundo. El Padre amó al mundo. Que ha enviado a quien, a su Hijo, para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién amó al mundo? El Padre, el Eterno. ¿A quién envió? A su Hijo, el Hijo de Dios. Entonces, esto nos muestra claramente que el pensamiento unicitario va a tener serias contrariedades escriturales. Y es importante que podamos analizar porque son verdades interesantes también para conocer la esencia del Dios creador y por ende también su plan de redención. Creo que de aquí nace también el pensamiento entonces de que el yo soy, dicho por Jesús, era una afirmación que declara que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías, Él es el Salvador, el Redentor, el elegido para ser como un sacrificio perfecto ante Dios. Este sacrificio sería para redención de toda la humanidad. Si bien en Juan tenemos 7 veces que se dice Jesús manifiesta yo soy y agrega calificativos, yo soy la puerta, yo soy el pastor, vamos a detenernos en este momento a hablar de el texto que Jesús mencionó en Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Vayamos a Juan capítulo 8 y comenzamos la lectura desde el verso 12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Aquí declara las Escrituras algo muy interesante. Jesús dijo, yo soy, y agrega ahora, yo soy la luz del mundo. Y declara, el que me sigue no andará en tinieblas. Y todas estas verdades son sumamente importantes y están aquí, de alguna manera, dichas en clave, como le decía anteriormente. ¿Quiénes son los que pueden entender el verdadero plan de salvación trazado por Dios para toda la humanidad y cumplido en la persona del Mesías? Aquellos que han conocido las promesas de Dios, las profecías que anunciaban la venida de ese Mesías, y es por ello que debemos quitar de nuestra manera de comprender el pensamiento de que leyendo solamente el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, con esto alcanza para comprender las profundidades del yo soy. No es verdad. Porque a lo largo de las Sagradas Escrituras, la que había en el tiempo de Jesús, solamente existía el Antiguo Testamento, no el Nuevo. El Nuevo Testamento, Nueva Alianza, comprendido desde Mateo a Apocalipsis, fue recopilado recién a partir del año 150 de la era cristiana. Jesús predicó aproximadamente el año 30. Ahí tenemos las cartas, comenzaron a aparecer recién a partir del año 52 en adelante. 52, 55, 57, 60, 70 y el último libro, Apocalipsis, o el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, alrededor del año 95 de la era cristiana. Pero toda esta recopilación recién se dio a partir del año 150 de la era cristiana. Por lo tanto, es importante decir que toda la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, la predicación de la gracia por medio del Señor Jesucristo, se llevaba adelante con lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. O sea, lo que la Biblia dice, Escrituras. En Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué Escrituras se refería? A lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. El apóstol Pablo declara a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 en adelante, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cuáles eran las Escrituras que Timoteo conoció por medio de su madre y por medio de su abuela? Lo que se conocía en ese tiempo como Escrituras era lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. El apóstol Pablo declara en el versículo 16 de 2 Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre en justicia. Toda la Escritura es inspirada. Es por esta causa que cuando tomamos el Nuevo Testamento y pensamos erróneamente que el Antiguo Testamento es un libro en desuso, es un museo, como dijo algún predicador, sencillamente hemos creído en el duro engaño y propósito que tenían los traductores de la Biblia, los cuales en el siglo VIII de la era cristiana ya tenían como intención de hacer una clara división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y todo esto, lamentablemente, debemos decirlo, o mejor dicho, debemos decirlo, nace de la popularidad que tenía a partir de Constantino el Grande del año 325, lo que tenía el Imperio Romano. A partir de la traducción de la conocida Vulgata Latina, esta versión Vulgata Latina, que fue tomada de la Septuaginta, versión griega, utilizada también en tiempo de Jesús. A partir de allí, algunos años más adelante, ya se decidió aplicar el término Antiguo Testamento, el comprendido desde Génesis hasta Malaquías en la versión 60,
En las versiones hebreas es comprendido desde Bereshit, o sea, Génesis, hasta Segunda de Crónicas. No están ubicados de la misma manera. Pero a esta parte se decidió nombrarlo como Antiguo Testamento. Y los propósitos eran antijudaísmo y antiley. Lamentablemente, gran parte de la cristiandad en este tiempo también ha creído este error, esta mentira, y por eso las grandes confusiones hoy en el tema que estamos tratando y en muchos otros temas cuando hablamos de yo soy. Las profundidades están en lo que se conoce como Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento, llamado así, mal llamado el Nuevo Testamento, Jesús se manifiesta que Él es el Mesías. Él es el enviado de Dios a cumplir los propósitos de la salvación. Por eso en Juan 8, versículo 12, Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? ¿Por qué se manifiesta de esta manera? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. ¿Qué es lo que decía la profecía respecto a esto? ¿Qué es lo que mencionaba respecto a la luz? Vamos a verlo en las Escrituras. Y para ello vamos a recordar parte de la historia. Vamos a Éxodo 13, versículo 17. Luego de que se manifestó, el Padre Eterno se manifestó a Moisés, también hizo grandes maravillas en este pueblo que salió en libertad. Vamos a Éxodo 13, es el capítulo después de la liberación de la Pascua, y también ya es cuando ellos están en el desierto, camino a esa libertad. Vamos a tomar Éxodo 13, versículo 17 en adelante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam y a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios en el desierto llevándoles tenía una columna de nube para guardarlos durante el día y una columna de fuego para alumbrarles de noche. Porque Dios envió a su Hijo, porque el Hijo de Dios ha actuado en muchos acontecimientos ocurridos en la historia del pueblo de Israel, pero sin ser manifestado como el Hijo de Dios, como el Mesías. El Padre y el Hijo tuvieron un desempeño maravilloso en toda la historia de Israel. Pero aquí nos dice la Biblia que Dios le acompañaba con una columna de nube y con una columna de fuego para que les alumbre de día y de noche. Dios tenía el propósito de ser su lumbrera, de ser su guía para llevarle por el desierto. De la misma manera, Jesús se manifiesta como la luz al mundo. Ahora, la pregunta: ¿por qué Jesús es la luz del mundo? ¿Y por qué Jesús viene a alumbrarnos? ¿En qué sentido ocurre esto? Vamos a ver que habían profecías. O sea, Jesús no es un accidente.
El ministerio de Jesús no es algo que se fue parchando y se fueron dando los hechos. Jesús es el Mesías porque en él se cumplieron las profecías dichas por los profetas, por la ley o por los salmos. Vamos a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 42 de su libro, el versículo 6. Isaías 42, vamos a buscar. Capítulo 42, versículo 6, nos dice lo siguiente. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, y por luz de las naciones. Aquí la Sagrada Escritura está manifestando una profecía dada 750 años antes de que venga Jesús, y decía que el Señor le iba a sostener de la mano y te pondré por pacto al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Esto es evidente porque Jesús vino para hacer el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, como así lo relata Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. El nuevo pacto fue hecho por Jesús con la casa de Israel. No hizo un pacto con los gentiles. Hizo un pacto renovado o nuevo con la casa de Judá y con la casa de Israel, otorgándonos la entrada a ese pacto a nosotros los gentiles, pero el pacto no fue hecho con nosotros. Nos dio la posibilidad de ingresar a ese pacto. Ese pacto fue hecho, según la profecía, con el pueblo de Israel. Pero además de esto, te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, o sea, de los goims. Estos son de las naciones. ¿De dónde nace esta palabra? De lo que Dios le dijo al padre Abraham en Génesis 12, versículo 3. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios era universal. El plan de salvación, Dios pensaba en toda la humanidad. Dios elige al pueblo de Israel. Dios toma al pueblo del pacto. Pero su intención va mucho más allá que una sola familia. El proyecto de Dios, el pensamiento de Dios, es la salvación a toda la humanidad. Y por ello, proféticamente estaba preparado un Mesías, un enviado de Dios, el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos una de las profecías. Hay muchísimas. Solamente vamos a ver algunas. Vamos ahora a Génesis 49, el versículo 6 también. Isaías, el mismo libro. Isaías 49, versículo 6, una profecía mesiánica. Dice así: dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es por ello que cuando leemos Juan capítulo 6 y leíamos el verso 12, yo soy la luz del mundo. El plan de Dios, el plan del Padre, el Padre, el que trazó esta profecía. Por ello Jesús declaraba, yo soy, para que ellos recuerden las profecías dadas por el Eterno, por el Padre Eterno. Y Jesús le decía, yo soy el cumplimiento de esas profecías. Yo soy el enviado de Dios para cumplir esa profecía. Y dice cosas muy profundas. Será mucho para mí
Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Recuerden ustedes que la predicación de Jesús fue, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, verso 24. Así le dijo Jesús a la mujer sirofenicia, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús venía con este propósito, con el propósito de buscar a las tribus perdidas de Israel y para que restaures el remanente de Israel. En parte esta restauración comenzó, pero aún queda mucho por cumplirse. En las profecías que están marcadas se van a cumplir en el Mesías en el tiempo indicado. Varias cosas se cumplieron en su primera venida. Otras se van a cumplir antes de su segunda venida y otras en su venida. Es por ello que Él es el enviado. Y aquí dice también la segunda parte del versículo 6, que leemos en Isaías 49. También te di por luz de las naciones. Jesús vino para hacer un trabajo con el pueblo de Israel, pero también de abrir el camino, la posibilidad a todas las naciones, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra, hasta lo último de la tierra. Este es el propósito de Dios. Ahora, esto no es un propósito únicamente del Hijo de Dios. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, no solamente al pueblo de Israel. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahora, estas profecías que fueron marcadas aquí, que lo leímos en Isaías 46 y Isaías 49, podemos ver que cuando se presentó a Jesús un niño simplemente en el templo, el siervo de Dios llamado Simeón pronunció palabras interesantes y también lo hizo el ángel cuando hablaba con María, la madre de Jesús, refiriéndose también a esto. Vamos a buscar Evangelio de Lucas, voy a verlo un poquito, capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Estas palabras fueron dichas por el ángel Gabriel. Versículo 28 en adelante, Lucas 1, 28 en adelante. Y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos que el Señor quería ponerlo como rey sobre el pueblo de Israel. Quería que se siente en el trono de David, su padre. Y así como esto, tenemos varias palabras proféticas que fueron recordadas en la presentación del niño Jesús en el templo. En el versículo 34 del mismo libro, vamos a seguir la lectura. Quedamos en el verso 32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. A ver, vamos al capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a la presentación de Jesús en el templo. En Lucas 2 vamos a dar lectura al versículo 28. Desde el 26, había sido revelado por el Espíritu. Verso 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí nos marca las profecías que leíamos por medio de Isaías. Jesús no es un accidente, por eso estas palabras yo soy, y en este caso la luz, nos está manifestando que Él es el cumplimiento de ciertas profecías. Él se está manifestando como Mesías al pueblo. Pero, estimados oyentes, si nosotros no vamos a la lectura de las Escrituras, en las profundidades de las Escrituras, no podemos entender del propósito de Dios. Seguramente que en la próxima programación seguiremos profundizando de los alcances que tiene esta palabra, yo soy la luz. Jesús es la luz para todos nosotros, pero en un contexto del plan de la salvación. No es sencillamente analizar lo que o cuál es el efecto de la luz en las tinieblas. Aunque esto sea parte de la comprensión, si no tomamos la Biblia, si no tomamos la Escritura, no podremos entender jamás verdaderamente los propósitos de Dios en cuanto a la salvación. Es por ello que queremos invitarles a seguir escuchando la programación en otra oportunidad, seguir escuchando la radio, para que podamos profundizar sobre estos puntos tan interesantes de lo que Jesús nos enseñó en esta afirmación: sencillamente yo soy. Y por supuesto que usted no debe creer a mis palabras, usted debe creer lo que está escrito. Así que vamos a dejar hasta aquí el estudio del día de la fecha. Vamos a continuar en una próxima programación y seguiremos estudiando. Y nos hemos quedado entonces en esta palabra tan importante del cumplimiento de yo soy la luz del mundo. Quiera Dios bendecirnos, fortalecernos y ayudarnos a seguir escudriñando, y especialmente a encontrar la luz de Jesús en nuestra vida y la luz del Evangelio que puede llevarnos a la vida eterna. Muchas bendiciones para todos. Será hasta la próxima, si Dios nos da vida y nos da salud.